No sé si tenemos por ahí alguien nuevo o alguien que no haya estado en la clase presencial conmigo. Bueno, pues sí, si ya todos nos conocemos, entonces pues no va a ser necesario que yo me presente. Aún Eh, así, pues, Disculpe, yo no estuve en la clase presencial por cuestiones de trabajo. ok. ¿Cuál es su nombre? Perdón. Jesús Alberto Pérez Ah, Alejandro. ok, Jesús Alberto, muy bien. Bueno, entonces sí me presento. Mi nombre es Pablo Elcudia de la Cruz. Soy licenciado en Psicología Clínica, técnico de atención médica prehospitalaria, egresado del Instituto Especializado en Primeros Auxilios, como la primer generación, orgulloso de la institución. También tengo algunos cursos por ahí de técnico en rescate y operaciones con cuerdas, operador de vehículos de emergencia, cursos como el BLS, el ACLS, cursos también como el ETLS, el PIT-CRUD, y soy instructor también a nivel nacional, instructor del curso del stock de Blick, tengo el curso también del stock de Blick y cursos de primeros auxilios, manejo de la vía aérea avanzada y otros cursos más por ahí. Actualmente estoy laborando ya desde hace algo de tiempo en el Instituto Especializado en Primeros Auxilios como instructor. Por ahí, si tienen alguna duda, ya saben que con toda la confianza del mundo la pueden preguntar. Eh, si hay alguna duda que no podamos resolver, la buscamos, pero al final de cuentas, esa duda se resuelve sí o sí. Sale para que tengan la confianza. Muy bien, vamos a empezar con la clase virtual que hoy en día me gustaría que ustedes me dijeran cuál es la clase que vamos a ver hoy. Ventilación. Ventilación. Ventilador. Ajá, ok, ventilación. Evaluación de la ventilación. ¿Cómo? Evaluación de la ventilación. Evaluación de la ventilación. Muy bien. Ahora dígame cuáles son los subtemas de la evaluación de la ventilación según el temario que decía que íbamos a dar hoy. Anatomía física de valoración. Eh, Acuérdense que tienen que leer el temario porque tienen que traer por ahí una lectura Anatomía previa. física y valoración. Así es. Vamos a ver parte de eso. La evaluación de la ventilación es muy extensa desde anatomía, desde fisiología, desde la valoración, desde los patrones respiratorios, desde los dispositivos a utilizar. Es muy extensa, pero como tenemos aproximadamente 2 horitas, vamos a ver hasta dónde podemos abarcar. ¿Sale? Entonces, para iniciar, me gustaría que me pudieran compartir brevemente qué leyeron sobre el tema del día de hoy. Dianita, apagaste los ojos. Ya sé cuál es tu respuesta. ¿Qué quieres saber de la ventilación? Ah, sí. Muy bien, muy bien. ¿Sobre qué leíste? Mm, Sinceramente no leí, pero le sé. A ver, Este, sorpréndeme. bueno, ay, sí, como, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues la buena ventilación es importante este, para la buena oxigenación de la sangre, por lo tanto, es algo que como nosotros como primeros, bueno, como paramédicos debemos de cuidar mucho a nuestros pacientes y puede ser que nuestro paciente esté respirando pero no esté ventilado adecuadamente, por lo tanto, eso puede llegar a causar este, alteraciones en el fisiológico que nos pueden complicar en cierta parte de la vida de nuestro paciente. Ok. Bien, mencionaste la vía aérea. Vamos a tocar ese tema también. Mm, Aarón, ¿qué es la ventilación, Aarón?
¿O qué te imaginas? Si no leíste, ¿qué te imaginas? No leí, pero me imagino que es la respiración de, ¿no? Ok, ahorita vamos a aclarar esa duda. Cristian, Mande, profe. ¿para ti qué es la ventilación, Cristian? ¿O qué has escuchado de la ventilación? La ventilación, bueno, desde mi punto de vista es algo que se tiene que hacer para ya sea para poder respirar o para que pase aire o oxígeno de un punto a otro. Ok, ok. Emily, Pues, ¿cómo era la pregunta? ¿para ti qué es la ventilación, Emily? Pues para mí la ventilación es lo que, pues, no, pues la verdad, no sé, no me acuerdo muy bien, pero es como parte de lo importante de lo que es la respiración de, pues, del cuerpo, por así decirlo. Ok. Bien, ¿por qué le hago estas preguntas? Porque no me gustaría que se acostumbren a, a solo estar escuchando a la persona que va a estar dando las clases virtuales, ¿sale? Hay que tener una lectura previa, aunque sea 20, 30 minutos de lecturas eh, al día o cada 2 días o en la semana. Entonces, hay que empezar a tomar la literatura que creo que ya mandaron al grupo. Es una literatura muy básica, una literatura que extrajo en resumen de otras literaturas como lo es el PHTLS novena edición. Entonces, de manera resumida, se hizo una antología para ustedes. Entonces hay que aprovecharla, hay que leerla para que vayamos avanzando en estas pequeñas 2 horas. Muy bien, vamos a empezar sobre lo que es Lix. Si puede cambiar, porfa, la diapositiva. Muy bien. Antes de que hablemos sobre la evaluación de la ventilación, quiero que hagamos un recordatorio de lo que venimos haciendo. Este bloque es el bloque de manejo del paciente crítico. Y cuando hablamos sobre el paciente crítico, es un paciente que está grave y que tenemos que abordar las prioridades para que ese paciente no le toque las puertas a San Pedro, ¿sale? Entonces, el abordaje tiene que ser sistemático, el abordaje tiene que ser pronto y tenemos que atender las prioridades, ¿sale? Entonces, hemos venido hablando de lo que es la evaluación primaria. Yo les he venido dando una secuencia de abordaje, ¿sale? La secuencia de abordaje desde guardar la calma, desde la evaluación de las 3S, que es la seguridad, de evaluación de la escena, evaluación de la situación. Ya vimos lo que es la evaluación rápida simultánea. Ya vimos también la evaluación y la valoración de la hemorragia exsanguinante, que es la X, y es ahí donde empieza la evaluación primaria. Entonces ya se habló de lo que es la hemorragia masiva o exsanguinante, ya se habló también de lo que es la restricción de los movimientos cervicales, que prácticamente es fijar cráneo en la valoración de la A junto al manejo de la vía aérea. O sea, verificar que la vía aérea esté permeable y si no está permeable porque está obstruida por algo, tenemos que volverla permeable. ¿Sale? Entonces, hasta ahí quiero que, quiero que estemos en sintonía para que no nos revolvamos, ¿sale? Entonces ya por ahí, eh, bien, ya por ahí, vamos avanzando en lo que es la evaluación primaria, ¿sale? Entonces ahorita vamos a ver prácticamente la letra B. Ya vimos X, ya vimos A, ya vimos
B. Bueno, vamos a ver la B ahorita, ¿sale? Entonces, antes de empezar a hablar sobre la evaluación y el manejo de la ventilación, pues no podemos avanzar si no sabemos qué es el sistema respiratorio, ¿sale? Entonces, creo que se me cambió la diapositiva a la primera. No sé si la puedo mover a la primera, Alec. Bien, no podemos hablar de la ventilación si no sabemos qué es el sistema respiratorio. Entonces, el sistema respiratorio es una serie de estructuras y funcionamientos que proporcionan una vía para que el aire atmosférico llegue a los alvéolos, ¿sí? Y se pueda dar el famoso intercambio gaseoso, que hoy vamos a hablar de ese intercambio gaseoso, ¿sale? Estos mismos que contribuyen al proceso de la ventilación y la respiración, que son dos cosas diferentes, pero que van de la mano, ¿sale? Entonces, tenemos que saber qué es el sistema respiratorio, ¿vale? Lick, ¿me puede cambiar la diapositiva, por favor? Bien, y aquí vamos a ver una diferencia. Vamos a saber también que la función principal del sistema respiratorio es proporcionar oxígeno al cuerpo y eliminar el dióxido de carbono. Y aquí es donde vamos a hablar del intercambio gaseoso. Ahora, por ahí vi que Camilo les dejó una tarea en cuestiones de lo que es la terminología médica, ¿sale? Sufijo, prefijo, raíz y todo. ¿Quién me puede decir cuál es la terminología médica o la clínica de el intercambio gaseoso? ¿De qué otro nombre recibe el intercambio gaseoso? Lo dije la Hemostasis. clase pasada. Hemostasis. No, Homeostasis. algo así. Muy bien, por ahí ya los... Hematosis. Es correcto. Muy bien, por ahí el término correcto es hematosis, ¿sale? Que es el intercambio gaseoso donde entra oxígeno y sale dióxido de carbono, ¿sale? Por ahí ya lo había escrito Benjamín y lo mencionó Alberto. Muy bien. Entonces la hematosis es el intercambio gaseoso, ¿no? Y no vamos a centrar hoy en eso. Pero también tenemos que saber la diferencia. La ventilación es simplemente el movimiento de aire entre el ambiente y los pulmones. ¿Qué significa eso? Que requiere que el tórax sube y baje. Lo que conocemos como expansión torácica. Tenemos que observar la expansión torácica. Si hay ventilación, tenemos respiración, ¿sale? Entonces, esto también es pregunta de examen. ¿Qué es la ventilación? Es el movimiento simple de aire entre el medio ambiente y los pulmones, que requiere que el tórax sube y baje. Mientras el tórax esté subiendo y bajando, o sea, se esté expandiendo, va a haber esas presiones que van a permitir que el oxígeno entre hasta los alvéolos, ¿sale? Pero de ahí inicia el proceso de la respiración, que dice que la respiración es el proceso de intercambio de gases, la hematosis, que proporciona el oxígeno que tanto necesitan las células y eliminan el dióxido de carbono, ¿sale? Recuerden que también las células necesitan oxígeno para hacer un proceso que se llama ¿cómo? Hematosis. Hematosis, pero a nivel celular, a nivel químico molecular, hay otro proceso donde la célula capta oxígeno y la degrada, y también degrada la glucosa. ¿Cómo se llama ese proceso? Eso, revisen libreta. Bien, a ese proceso se le llama glucólisis. Y gracias a la glucólisis se da también el ciclo de Krebs, ¿sale? Esos ciclos, y ahí estamos hablando de respiración interna o respiración celular, ¿sale? Tenemos que entender todos estos conceptos para que podamos darnos cuenta por qué es tan importante la ventilación y que no vaya a pasar que encuentren a
a un paciente, a un lesionado crítico con hipoventilación, con hiperventilación, con periodos de apnea y pues no sepamos qué hacer, o por lo menos no sepamos ni evaluarlo, ¿no? Entonces, vamos a hablar también de todo eso, pero tenemos que entender que la ventilación es un simple proceso de expansión torácica. Requiere que el tórax sube y baje y listo. Y la respiración es otro proceso donde ya a nivel molecular se empieza a dar la hematosis, la famosa intercambio de gases, ¿sí? Donde sale dióxido de carbono y entra oxígeno. Ahora me gustaría que también me comentaran ustedes si el cuerpo tiene que eliminar completamente el dióxido de carbono, ¿sí o no? ¿Y por qué? Lo que se les ocurra, no se preocupen, aquí nos podemos equivocar todos. Sí, porque esto puede dar una intoxicación por monóxido de carbono, de hecho. Ok. ¿Qué causa el exceso de dióxido de carbono en el cuerpo? Intoxicación de la sangre. Puede causar lo que es una hipercapnia, lo que es un problema respiratorio y un desequilibrio metabólico. Muy bien, Alberto. El exceso de dióxido de carbono hace un cambio en el pH, que el pH es prácticamente la base de la acidez. Por lo tanto, el exceso de el dióxido de carbono va a generar por lo general acidosis metabólica, ¿sale? Y la acidosis metabólica tiene dos amiguitas, que a esas amiguitas se le llama la triada de la muerte. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿La qué? Perdón, no escuché. La triada de la muerte. ¿Cuáles son las dos amiguitas de la acidosis metabólica? Es la hipotermia y la coagulopatía. Coagulopatía parece que es. Hey, muy bien, esa es la triada de la muerte. Y cuando hay un exceso de dióxido de carbono, cuando hay una pérdida de sangre con hemoglobina, con lo que es oxígeno, recuerden que en la hemoglobina va el oxígeno, pues el cuerpo entra en hipotermia. Recuerden que la sangre también es una reguladora de la temperatura. Entonces el cuerpo entra en hipotermia, los componentes de la sangre se empiezan a volver coágulos, lo que se conoce como coagulopatía, y al final se vuelve una acidosis nuestro cuerpo, ¿no? El metabolismo se vuelve ácido, ¿sí? Y eso desintegra todos los órganos y posteriormente, pues la muerte, ¿no? Aunque no sea una muerte repentina, puede ser una muerte tardía. Bien. Entonces, ya entendiendo todos estos procesos, que ya ahorita nos adentramos un poquito más a lo químico, a lo molecular, que veo que por ahí sí han leído, me parece muy bien. Vamos a continuar con las diapositivas. Entonces, que nos quede claro que es la ventilación y que la respiración uno no puede estar sin la otra. Tenemos que estar pendiente de la ventilación, y dependiendo de la ventilación va a ser el proceso del intercambio de gases. Si hay una ventilación muy rápida, va a haber un intercambio de gases muy bajo. ¿Sale? La siguiente, Lick. Muy bien. También tenemos que saber la anatomía, un poquito de anatomía de lo que es el manejo de la ventilación, o donde se da la ventilación, que es una parte que se llama caja torácica, ¿sale? Tenemos que saber también que tenemos dos pulmones, o tenemos más. Tenemos dos pulmones, tenemos uno izquierdo, tenemos uno derecho, ¿sale? Y estos se sostienen por la tráquea, las arterias, venas y ligamentos pulmonares. Estos pulmones están divididos en lóbulos. El pulmón derecho contiene 3 lóbulos: el superior, el medio y el inferior. Y el pulmón izquierdo contiene solo 2: superior e inferior. Aarón, ¿por qué, Aarón?
¿Por qué el pulmón izquierdo solo tiene 2 lóbulos? Porque el izquierdo está conectado al corazón. Muy bien, porque recuerden que nosotros tenemos el corazón inclinado ligeramente hacia la izquierda, entonces por ahí el ápex del corazón anatómicamente no permite que tengamos el lóbulo de en medio, solamente superior e inferior. ¿Sale? Muy bien. Cada pulmón cuenta con 2 pleuras y estas pleuras son como una telita, ¿sí? Lo podemos dimensionar como una telita que va a recubrir la pleura visceral, recubre los pulmones y la pleura parietal recubre la caja torácica. Y esto es importante porque ante lesiones en la caja torácica por heridas de arma de fuego, un objeto punzocortante o incluso por fractura de costillas, de arcos costales, que generen una lesión en la pleura, ya vamos a tener una clínica. ¿Qué significa eso? Vamos a tener sintomatología de problemas de la respiración. Entonces, cuando una persona tiene problema de respiración, ¿cómo se le llama a eso, Cindy? Cuando una persona tiene un problema de respiración, ¿cómo se le llama? No recuerdo, profe. ¿Ok? ¿Alguien que Disnea. Disnea. ok, por ahí creo que había levantado la mano Luis Fernando, ¿no? Bien, Luis Fernando. Correcto. Esas terminologías médicas son también importantes porque no podemos llegar al hospital y decirle al doctor, doctor, es que respira medio raro, ¿no? Doctor, mire, el paciente presenta disnea, una dificultad respiratoria por tal motivo, ¿no? Entonces es importante que vayamos adoptando la terminología médica porque pues en el hospital encontramos doctores que pues como que traen muchos complejos contra nosotros, ¿verdad? Entonces hay que tratar de evitar conflictos, ¿no? Entregar lo más que se pueda de correcto y profesional el paciente, ¿sale? Muy bien. Entonces tenemos 2 pleuras, las pleuras parietales, la pleura visceral, una recubre la caja torácica y la otra recubre los pulmones, ¿sale? Pero tenemos que saber también que entre estos espacios entre la pleura visceral y la pleura parietal existe un espacio que se llama espacio pleural y en ese espacio existe un líquido que se llama pues líquido pleural. ¿Verdad? Es súper fácil de recordar, todo eso viene en el examen, pregunta de examen. Este líquido lo que hace es permitir que se deslicen estas 2 capas, ¿sale? El problema empieza cuando hay por ejemplo, un neumotórax, que también se va a hablar en su momento de eso, de esa clínica o de esa lesión en la caja torácica. Cuando, por ejemplo, hay un neumotórax, pues el aire deja de conservarse en los pulmones, el oxígeno, y sale hacia la caja torácica. Y como todo, imagínense que ustedes tienen cualquier tipo de líquido, ¿no? Agua en la mano y ponen la mano frente al ventilador. ¿Qué le va a pasar a esa agua o a ese líquido? Se seca. Se va a empezar a secar. Muy bien, ya llegó Jared. Se va a empezar a secar y lo que va a pasar es que va a empezar a generar fricción y esa fricción va a ser muy dolorosa para el paciente. ¿Por qué? Porque ese líquido se va a empezar a secar. Va a ser muy dolorosa para el paciente y cada vez que el paciente inspire, va a sentir demasiado dolor. Es lo que se le llama dolor a la inspiración, ¿sale? Entonces, cuando hay un dolor a la inspiración, podemos sospechar de 2 cosas. Que el dolor a la inspiración es por el dolor de la lesión o porque puede existir un neumotórax simple, ¿sale? Hay más sintomatología y más clínica del neumotórax simple. Por ahorita hablando de lo que es el líquido pleural, tenemos que saber esa parte, ¿sale? Ok, también vamos a hablar de que existen unos músculos de la respiración, ¿sale? El principal músculo de la respiración, ¿cuál es? Diafragma. Bien,
El diafragma. Llegó con todo, Jared. Entre su hamaca. Bien, Jared. Tenemos unos músculos del cuello. ¿Cómo se llaman? A ver, Jared, ¿te acuerdas? Esternocleidomastoideo y el caleno. Bien. Los músculos del cuello, como el escaleno y el esternocleidomastoideo, son dos músculos también implicados en la respiración. Esos músculos por lo general no los vamos a notar, tampoco los músculos abdominales, tampoco los músculos intercostales y tampoco los músculos pectorales. Casi no se van a notar en un paciente con una respiración normal o con una ventilación normal, pero cuando hay disnea, cuando ya hay una lesión en la caja torácica, es ahí donde vamos a empezar a ver el uso de estos músculos llamados músculos accesorios, ¿sale? Entonces, por ahí tomen nota, esos son los músculos. También los pulmones están protegidos por una caja torácica, especialmente por un esternón que viene desde la parte, tenemos las clavículas, viene el esternón en la parte o en el centro del pecho y lo último del esternón conocido como apófisis sifoides. Y tenemos también parte de su protección de lo que son los pulmones y parte de la caja torácica tenemos 24 pares de costillas, 12 del lado izquierdo y 12 del lado derecho, que algunas inervan en este caso desde la columna hasta lo que es el esternón. Tenemos 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes, ¿sale? Eso lo tenemos del lado izquierdo y también lo tenemos del lado derecho. Pero también es importante que ustedes sepan que por mucho que sea una protección, también es como un arma de doble filo en las lesiones. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que en transferencia de energía, en accidente de transferencia de energía alta, donde la cinemática de trauma o física del trauma fue de alto impacto o de alta energía, pueden existir fracturas de arcos costales que pueden generar punciones en la pleura o en los pulmones y generar lesiones conocidas como neumotórax. Y también puede generar lesiones donde dañen cualquier vaso sanguíneo, genere un sangrado y genere una lesión conocida como, ¿cómo qué? Cuando hay sangre en los pulmones, ¿cómo se conoce? Hemotórax. Y cuando hay sangre y aire. Hemoneumotórax. Ok, muy bien. Recuerde que cuando utilizamos el prefijo hemo, estamos haciendo énfasis a la sangre. Entonces, hemotórax, estamos hablando de que hay sangre pues dentro del tórax, en las pleuras o en los pulmones. Cuando estamos diciendo de neumotórax, estamos hablando de aire, ¿sale? Y cuando hay aire y cuando hay sangre es hemoneumotórax. Y cuando hay agua, a ver, Jared, cuando hay agua. Hidroneumotórax. ¿Quién sabe? Hidrotórax, no Hidrotórax. hidroneumotórax. Bien, ok. ¿Hasta ahorita vamos bien? ¿Tienen alguna duda? No. Bueno, muy bien. La siguiente, Lick. Ok, muy bien. Vamos a empezar a hablar un poquito también de lo que es la fisiología. Y tenemos que saber que con cada respiración, el adulto promedio de 70 kilogramos, hablando de este ejemplo, o sea, 150 libras, toma aproximadamente 500 mililitros. Esos 500 mililitros en un adulto se van a llamar volumen corriente, o también conocido como volumen, ¿qué? ¿Qué Tidal. otro nombre tiene? Muy bien, volumen tidal. Sí, toma aproximadamente 500 mililitros de aire, eso es normal en un adulto en volumen corriente. El sistema de la vía aérea contiene hasta 150 mililitros de aire que nunca llega a los alveolos, o sea, no participa en el proceso de la hematosis, sale en el intercambio gaseoso. Esos 150, ¿dónde se quedan? El espacio muerto. En el. ¿En qué? Ah, ajá. El espacio muerto, ¿no?
Y en el espacio Y los muerto. otros tres, ¿Y cuáles son esas estructuras que forman el espacio muerto? lo que es la cavidad de las vías aéreas, Muy bien. ¿o no? En lo que son las narinas, en lo que son la nasofaringe, en lo que son la orofaringe, en lo que es la faringe, parte de la laringe, tráquea, carinas, ahí se queda esos 150 mililitros de aire, ¿sí? En un espacio que se llama espacio muerto, ¿sale? El espacio donde contiene este aire, pues como antes mencionado, es un espacio que se llama espacio muerto. El aire dentro de este espacio no está disponible para el cuerpo, no lo utiliza la oxigenación porque nunca llega a los alvéolos. Estos 150 mililitros es como si fueran el colchón o fueran la carretera o fueran el impulso de los otros 350 mililitros que sí llegan hasta lo que es los alvéolos y sí hacen la hematosis. La siguiente, Lick. Muy bien. Aquí vemos que el movimiento de aire hacia adentro y afuera de los alvéolos resulta en cambio de presiones intratorácicas generado por la contracción y relajación de los grupos musculares específicos como el esternocleidomastoideo y el escaleno, que ya lo mencionamos, ¿sale? Además del diafragma, que es el principal músculo de la respiración, ¿sale? Los músculos intercostales externos ayudan a tirar las costillas hacia adelante y hacia arriba, ¿sí? Que este aplanamiento del diafragma junto con la acción de los músculos intercostales, es un movimiento activo que genera una presión negativa dentro de la cavidad torácica. Tenemos que saber que dentro de nuestra caja torácica se genera una presión llamada presión negativa y la presión atmosférica, la que está fuera de nuestro cuerpo, es una presión llamada presión positiva, ¿sale? Entonces, como regla general, cuando nosotros encontremos un lesionado, un paciente que tenga una herida abierta en tórax, sí o sí tenemos que sellar, sí o sí tenemos que sellar ese orificio, esa lesión, esa laceración, esa punción, ese hueco, ese hoyo, ese como ustedes le quieran llamar, pero sí o sí lo tenemos que sellar. ¿Cómo lo vamos a sellar? Ya lo vamos a ver. Existen unos sellos que son como una válvula unilaterales, que son a 3 o 4 vías, se recomienda más a 3 vías para que pues se cumpla la función unilateral, ¿no? De que no existe este choque de presiones entre la presión negativa y la presión positiva y no se escape el oxígeno que debería de tener, en este caso, los pulmones, ¿sí? Hablando de que en este caso el pulmón va a estar colapsado, va a estar perforado. Por lo general, en una lesión así, el oxígeno va a entrar a los pulmones, va a salir hacia la caja torácica. Entre más inspire el lesionado, más se va a almacenar en la caja torácica ese oxígeno y eso va a generar otra condición llamada neumotórax a tensión. Pero eso ya vamos a ver, vamos a ver también sus tratamientos, la descompresión pleural, en qué espacio se hace, todo eso lo vamos a ver, ¿sale? No hoy, pero lo vamos a ver. Entonces, es importante que sepamos, en este caso, esta parte, ¿sale? Que tenemos una presión que se llama presión negativa dentro del tórax. La presión que está afuera se llama presión positiva, ¿sale? ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No. Ok. Cuando el aire atmosférico alcanza los alvéolos, el oxígeno se mueve desde los alvéolos atravesando la membrana alveolo-capilar y entra a los eritrocitos. Y aquí es donde ya estamos hablando de un principio que me gusta muchísimo, que se llama el principio de Fick. ¿Sale? Que el principio de Fick son 3 características donde se habla de la respiración interna. ¿Sale? El aire con el oxígeno llega desde la siguiente manera, desde la forma en que nosotros inspiramos, ese oxígeno, ¿sí? Ese oxígeno se mete por nuestras fosas nasales, principalmente para eso está, pues cuando estamos un poco congestionados, pues utilizamos en este caso nuestra vía aérea o nuestra orofaringe o nuestra boca, ¿sale? Para respirar, ¿sí? No se han visto que hay personas que cuando están durmiendo también respiran por la boca cuando tienen gripa, cuando están congestionados, ¿sale? Porque son las dos estructuras anatómicas por donde podemos ingresar aire, tanto como por la nariz y tanto como por la boca, ¿sale? Entonces,
Cuando nosotros inspiramos, ese oxígeno entra, ¿sí? Por nuestra nariz y tiene que llegar, entra por nuestra nariz, se va hasta la parte de la nasofaringe, recorre atrás de lo que es la lengua, atrás de nuestra boca, conocido como orofaringe, continúa en la faringe, sigue para lo que es la laringe, ahí vamos a encontrar también la epiglotis, vamos a encontrar el inicio de la tráquea, ¿sí? Y de ahí va a seguir su recorrido hacia una bifurcación que se llaman las carinas, ¿sale? De ahí se bifurca los bronquios izquierdos, derechos, bronquiolos primarios, secundarios, izquierdos y derechos. Y la última estructura de esos bronquios o bronquiolos se van a conocer como alveolos. La unión de los alveolos, que son como unos huevecillos, la unión de esos huevecillos se van a llamar sacos alveolares. Y esos sacos alveolares van a estar cubiertos de una extensa red que se llama capilar. Los capilares, que son vasos sanguíneos muy pequeñitos que van a permitir este paso de gases, sale la hematosis. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver lo que es la respiración interna, ¿sale? Que es la respiración donde se une los huevecillos de estos alveolos y la extensa red. Entonces, entre el alveolo y los capilares existe una membrana que se llama membrana alveolo-capilar. Entonces, cuando nosotros inspiramos, generamos presión. Esa presión empuja el oxígeno hasta los alveolos y permite que ese oxígeno pase por la membrana alveolo-capilar. O sea, sale el oxígeno del alveolo y entra al torrente sanguíneo, al capilar, ¿sale? Y cuando entra al capilar es cuando empezamos a hablar del principio de Fick. Lick, ¿me puede cambiar a la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien. Y aquí es donde estamos hablando de lo que es el principio de Fick. Y el principio de Fick es una descripción de los componentes necesarios para la oxigenación, no en el pulmón, porque el oxígeno no termina en el pulmón, ¿sale? El oxígeno, su recorrido final es las células tisulares, ¿sale? Entonces, es una descripción de los componentes necesarios para la oxigenación de las células en el cuerpo. En palabras simples, estos son los tres componentes que vamos a ver ahorita. Lo primero que hace el principio de Fick es cargar de oxígeno a los eritrocitos en el pulmón. ¿Qué otro nombre recibe los eritrocitos? Glóbulos. ¿Glóbulos qué? Tenemos dos colores. Glóbulos blancos. rojos, blancos. Glóbulos rojos. Glóbulos rojos, muy bien. Glóbulos blancos, ¿qué otro nombre recibe? Leucocitos. Correcto, leucocitos. Los glóbulos rojos son conocidos como eritrocitos y los glóbulos blancos son conocidos como leucocitos. Sí, leucocitos. Muy bien. Entonces, en los eritrocitos viene una molécula que es conocida como hemoglobina, ¿sale? La hemoglobina es la única encargada de transportar el oxígeno hasta las células. Ninguna otra propiedad de la sangre puede hacerlo más que la hemoglobina que está dentro del glóbulo rojo, conocido como eritrocito, ¿sale? Muy bien. Entonces, lo primero que hace el principio de Fick es esperar que pase la molécula de oxígeno por la membrana alveolo capilar hacia los capilares y ahí la está esperando la hemoglobina. La hemoglobina la capta e inicia su recorrido porque la hemoglobina ya sabe qué célula está pidiendo o está demandando ese oxígeno, esa molécula de oxígeno, ¿sale? Una vez que la hemoglobina inicia su recorrido, llega a la célula tisular que está pidiendo esta demanda de oxígeno. Y en ese momento, lo que hace la hemoglobina es soltar la molécula de oxígeno y ese oxígeno va a pasar de un lugar a otro. Y aquí es donde vamos a hablar de unos espacios, ¿sale? Aquí vamos a hablar de un espacio intracelular y vamos a hablar de un espacio
extracelular, ¿sale? Y cuando estamos hablando de espacio extracelular, estamos hablando, tomen nota, estamos hablando de dos espacios. Uno que se llama espacio intravascular, que significa que está dentro del vaso sanguíneo, y un espacio que se llama intersticial o intersticio, ¿sale? Estos dos espacios pertenecen al espacio extracelular. Quiere decir que estos espacios están fuera de la célula. ¿Sí me explico? ¿O lo repito de nuevo? Hablen, hablen. ¿Sí me expliqué? O si les pregunto, me imagino que sí lo van a saber. ¿Qué cosa, Lick? ¿Cómo? ¿Quién habló? ¿Qué dijo? Es que no lo escuché, disculpe. Ah, ok. Emily dice que de nuevo. Muy bien, Emily. Para que podamos entender el principio de Fick, también tenemos que saber cuáles son los espacios que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sale? Tenemos, en este caso, a nivel, que estamos hablando a nivel celular, o sea, dentro de la célula y fuera de la célula, vamos a hablar de dos espacios generales, ¿sale? Un espacio que se llama espacio intracelular, que es un espacio que está dentro de la célula, ¿sale? Vamos a suponer que, a ver, ¿qué ejemplo pongo? Vamos a suponer que yo meto un globo con agua en un tambo con agua, ¿sale? Entonces, dentro de ese tambo, ese globo con agua, o el agua que está, o el espacio que está donde está el agua dentro del globo, se va a llamar espacio intracelular. O sea, el globo es la célula. Dentro de la célula va a haber un espacio que se va a llamar espacio intracelular. También va a haber un líquido que se va a llamar líquido intracelular, porque está dentro de la célula. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Hacen con la cabeza que sí, como el toloque. Bueno, está bien. De ahí vamos a tener otro espacio, que ese espacio se llama espacio extracelular. ¿Por qué extracelular? Porque está fuera de la célula, ¿sale? Entonces, al estar fuera de la célula, ese espacio extracelular va a contar con dos espacios internos, ¿sale? Uno que se va a llamar espacio intravascular, porque ahí van a estar los vasos sanguíneos, pero dentro del vaso sanguíneo a ese espacio se le va a llamar intravascular, ¿sale? Y va a existir otro espacio que va a estar fuera del torrente sanguíneo, fuera del vaso sanguíneo y que se va a llamar espacio intersticial, ¿sale? En ese espacio, por lo general, vamos a encontrar la célula. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando la hemoglobina llega, o sea, la hemoglobina viene viajando por el torrente sanguíneo, ¿sale? Viene viajando por el torrente sanguíneo, viene adentro, viene en el eritrocito y se detiene para soltar la molécula de oxígeno en la célula que lo necesita. Por lo tanto, la molécula de oxígeno sale del torrente sanguíneo, o sea, del espacio intravascular, va a salir de ese espacio, va a abrir una puertecita, vamos a dimensionarlo de esa manera, va a abrir una puertecita y va a pasar al espacio intersticial, ¿sale? Ahí va a entrar ese oxígeno, va a quedar ese oxígeno en el espacio intersticial donde está la célula y ahí es donde está la célula. Lo que va a hacer esa célula es captar, ¿sale? Captar el oxígeno. Entonces, aquí estamos hablando ya del tercer principio de Fick, que es donde se descarga el oxígeno de los eritrocitos hacia las células tisulares y las células tisulares, lo capta, ¿sale? Y una vez que capta ese oxígeno, la célula empieza a degradarlo. La célula, en este caso, contiene una... A ver, vamos a repasar un poquito sobre ciencia. Pues creo que todos estudiamos aquí la primaria, vimos ciencias naturales. ¿Quién me puede decir parte de la estructura o de la composición de una célula? ¿Qué contiene una célula? Cuenta con un núcleo, una membrana, Muy bien, citoplasma, ribosomas, ya no me correcto, muy acuerdo, bien. Mitocondrias, muy bien. mitocondria. Muy bien, Diana.
Perfecto. Y ahí es donde nosotros vamos a poder dimensionar que la mitocondria lo que hace es degradar el oxígeno, degradar también lo que es oxidar, en este caso degradar o oxidar es lo mismo, el oxígeno y la glucosa. Y ahí ya se convierte en otra molécula, la principal molécula de la energía conocida como ATP, adenosina trisfosfato, ¿sale? Tenemos que entender esa parte a nivel celular. O sea, cómo el oxígeno estando desde nuestro exterior, cuando nosotros inspiramos ese oxígeno, viaja por toda nuestra estructura anatómica de la vía aérea. Por eso es importante que siempre tengamos una vía aérea permeable para que ese oxígeno llegue hasta los alveolos, los pulmones y los alveolos. Después de que ya llegó a los pulmones y finalmente los alveolos, va a pasar de un espacio a otro. O sea, va a pasar de los alveolos del pulmón hacia el torrente sanguíneo, hacia los capilares. Ahí lo va a captar la hemoglobina, el eritrocito, empieza el principio de Fick, que es la captación, y ahí se va la hemoglobina o el eritrocito hasta la célula, llega hasta la célula y a la célula que demanda ese oxígeno, que necesita ese oxígeno, y suelta la molécula de oxígeno de la hemoglobina para que sea captada por la célula y la célula pueda hacer la famosa glucólisis, ¿sale? Y se empiezan a generar los metabolismos, en este caso el metabolismo aeróbico, ¿sale? Esta es la respiración interna. ¿Sí me expliqué por ahí? Coméntenme, por favor. Si no, para que yo empiece a preguntar. O sea, sí podemos entender todo el recorrido que hace la molécula de oxígeno desde que está en el ambiente hasta que llega a la célula. ¿Le comió la lengua el ratón, chama? Bueno, vamos a ver si está presente por ahí Hani. Dígame. ¿Entendió el proceso del recorrido del oxígeno? No, muy bien. ¿Qué parte no entendiste? Creo que nada. Perdón. Ok, ¿estabas poniendo atención? Sí. Ah, Hani, y ¿nos ayudas con tu cámara, porfa? Bueno, pues es que creo que el proceso del recorrido como tal, a grosso modo, pues es el oxígeno que entra en la sangre, ¿no? O sea, para más entendible, siento yo que es el oxígeno que entra en la sangre a través de los vasos sanguíneos, que en este caso pues son muy pequeños, que se encuentran alrededor de los alveolos. O sea, así lo entendí yo. Y pues los glóbulos rojos son los que recogen. sí, creo que se le fue un poquito el internet a Alberto, no. Bueno, no te estoy escuchando, Alberto. No sé si los demás escuchan a Alberto. No se escucha. No, Sí. Se le fue el internet, creo, a Alberto un ratito. pero ya lo entendí. Ok, sí, lo que comentaba, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí, Alberto. Ok, es que lo que pasa que acá donde estoy laborando, pues no hay señal como tal. Ok. Bueno, lo que yo entendí como tal es que pues el oxígeno es el que entra en la sangre a través de los vasos sanguíneos y que se encuentran alrededor de los alveolos y que los glóbulos rojos también recogen el oxígeno y lo transportan a todas las células del cuerpo. Esa fue la parte así a grosso modo, resumiendo todo, pues lo que nos quiso dar prácticamente a entender, bueno, lo que yo entendí. Muy bien, Alberto. Es correcto. El oxígeno pasa de un lugar a otro, pasa de los pulmones al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo al lugar donde está
la célula que se llama el intersticio, la célula lo capta, lo come, lo degrada y lo convierte en una molécula que es una de las principales moléculas de la energía conocida como ATP, que es adenosina trisfosfato, ¿sale? A grosso modo o a grandes rasgos es eso, ¿sale? Obviamente es muy complicado, bueno, algo complicado el recorrido de la fisiología, pero lo vamos a ir viendo, ¿sale? Lo vamos a ir repasando. Muy bien. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, muy bien. ¿Quién me ayuda leyendo? El sistema circulatorio entrega los eritrocitos portadores de oxígeno a los tejidos corporales. Se utiliza como combustible para el metabolismo transferido desde el interior de los alvéolos a través de la pared celular. El dióxido de carbono que se transporta disuelto en el plasma y como bicarbonato se mueve desde el torrente sanguíneo a través de la membrana alveolo-capilar hacia los alvéolos, donde se elimina durante la exhalación. Ok. ¿Y en español? ¿El español que le diste, Jared? Pues yo entiendo de eso que el sistema circulatorio entrega los eritrocitos portadores de oxígeno a los tejidos corporales y se utiliza como combustible para el metabolismo y transferido desde el interior de los alvéolos a través de la pared celular. Pues lo entendí. O sea, lo volviste a leer. Pues sí que está dando la explicación prácticamente. Ok, muy bien. Lo que quiere decir es que el sistema circulatorio y el sistema respiratorio son, pues, los amigos casi hermanos y compas que no puede estar uno sin el otro, ¿sale? El sistema circulatorio entrega, en este caso, los eritrocitos portadores de oxígeno a los tejidos corporales, donde están las células, que esto se utiliza como combustible para el metabolismo y es transferido desde el interior de los alvéolos a través de la pared celular hacia el torrente sanguíneo, que es lo que prácticamente comentaba Alberto, ¿sale? Ahora, el dióxido de carbono que se transporta disuelto en el plasma y como bicarbonato, se mueve a través del torrente sanguíneo, a través de la membrana alveolo-capilar y hacia los alvéolos donde se elimina durante la exhalación. Aquí estamos viendo dos recorridos. Estamos viendo que la hemoglobina capta el oxígeno y lo lleva hacia las células tisulares. Y el dióxido de carbono vienen de las células tisulares y van a los alvéolos. ¿Por qué? Porque tiene que salir a través de la exhalación. Y el oxígeno tiene que entrar a través de la inspiración. ¿Sale? Tiene que quedar claro esa parte. Ahí vemos una imagen en la diapositiva. Vemos las arteriolas pulmonares, vemos los alvéolos, vemos los capilares, que es lo que yo les comentaba que los sacos alveolares están recubiertos de una extensa red de capilares y ahí debajo de esa red está la membrana y por ahí atraviesa la molécula de oxígeno y pasa del pulmón al torrente sanguíneo, ¿sale? Ahí se ve también, en la de abajo, se puede observar, se ve el alveolo y se ve cómo se hace la famosa hematosis. ¿Qué significa eso? Que así como entra oxígeno, sale dióxido de carbono. Eso es lo que generalmente debe de pasar siempre. ¿Sí? Cuando no entra mucho oxígeno y no sale mucho dióxido de carbono, vamos a tener serias complicaciones metabólicas. Y eso es lo que quiero que entiendan hoy. La siguiente, Lick. Bien, hablando del intercambio gaseoso, específicamente, pues la incapacidad del sistema respiratorio de proporcionar oxígeno a las células o la incapacidad de las células para usar el oxígeno suministrado resulta en el metabolismo anaeróbico, lo cual conduce rápidamente a la muerte.
Si no se elimina dióxido de carbono, puede conducir a coma y acidosis metabólica. Ya lo hablábamos desde un principio, que tanto como entra oxígeno, tiene que salir dióxido de carbono. Por lo tanto, a medida de que la sangre viaja a través del cuerpo, proporciona oxígeno y nutrientes a los tejidos y las células. El oxígeno pasa de la sangre a través de los capilares a los tejidos y las células, ¿sale? Ahora, en el proceso inverso, el dióxido de carbono y los desechos celulares pasan de la célula de los tejidos a través de los capilares a lo que es la sangre. Por ahí tenemos, entonces esto quiere decir que tenemos dos intercambios gaseosos o dos hematosis. El primero se da a nivel alveolo capilar, donde en el alveolo entra oxígeno y sale dióxido de carbono, ¿sale? Pero también se da a nivel celular, ¿sale? ¿Cómo se llama ese espacio? Vamos a empezar a preguntar. Necesito escucharle, vamos a ver. ¿Quién? Cindy, ¿cómo se llama ese espacio donde están las células? Hani, Cristian, Benjamín, Alberto, adelante. Es el citoplasma, ¿no? Sí, pero hay un espacio que hace rato mencioné. ¿Cómo se llama ese espacio donde están las células ahí, cheleando? No son los, creo, si no mal recuerdo, los organulos, algo así. Bueno, no. Ok, sí, eso es parte de la estructura de lo que es la célula. Hace rato comentaba que existen dos espacios y comenté que hay un espacio donde la célula por lo general está ahí, nadando, viajando, esperando la molécula de oxígeno para hacer la glucólisis. Intersticial. El espacio intracelular. Ok, el espacio extracelular, porque si es el intracelular, estaría dentro, la célula estaría dentro de ella misma. Entonces es un espacio extracelular conocido como espacio intersticial. Citoplasma. No. Ya lo mencioné ahorita, Cindy, por ahí es el espacio intersticial que pertenece al espacio extracelular, un espacio que está fuera de la célula, ¿sale? Muy bien. Y también ahí se da lo que es la hematosis o el famoso intercambio gaseoso. ¿Sale? La siguiente, Bien, aquí vamos a empezar a hablar de otro asunto, ¿sale? Los alvéolos deben reabastecerse constantemente con un suministro de aire fresco que contenga una cantidad adecuada de oxígeno. Reabastecimiento de aire, conocido como ventilación, también es esencial. ¿Para qué? Pues para la eliminación de dióxido de carbono. Cuando nosotros vemos el proceso de la expansión torácica o el proceso de inspiración y expiración, podemos observar o imaginarnos que entra oxígeno y sale dióxido de carbono porque anatómicamente y fisiológicamente así es, ¿sale? El tamaño de cada respiración es llamado volumen corriente o volumen tidal. Le van anotando sus participaciones. ¿Cuántos mililitros debe de tener de volumen corriente o volumen tidal un adulto? Yo puedo decir no va. No. Deja que participe otro. De todos modos ya están anotadas tus participaciones. ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Cuántos mililitros se considera normal en un adulto de volumen corriente o volumen tidal, que es lo mismo? Creo que no me equivoco, son 70. No, son 70 kilogramos, que fue lo que estábamos hablando de un ejemplo hace rato. Pero le dije el volumen... Eran 502 mililitros, ¿no? 500 mililitros. Muy bien.
De esos 500 mililitros habíamos hablado que había una cierta cantidad que se quedaba en el espacio muerto. ¿Cuántos mililitros se quedaba ahí? 150. 150. Correcto, 150 y solamente 350 mililitros llegaban al alveolo y así en la hematosis, ¿sale? ¿Por qué es importante que nosotros aprendamos esto? Porque derivado del volumen corriente o tidal por la frecuencia ventilatoria en un minuto, porque recuerden que la frecuencia ventilatoria se saca en un minuto, vamos a poder obtener el volumen minuto. Ahora, ¿quién me dice cuál es el parámetro normal de la frecuencia ventilatoria o la frecuencia respiratoria? Yo puedo. Sí. De 12 a 20, digo, de 9, creo que de 10 a 20, creo. ¿Cómo? No. De 12 a 20. Ok. ¿Todos están de acuerdo? Bueno, sí, bueno, es que lo manejan de 12 a 20, pero otras literaturas también lo manejan, si no me recuerdo, si es de 14 o 16 a 20. Es correcto. Otras literaturas manejan de 14 a 20 y de 16 a 20, ¿sale? Por eso, en cuestiones de clínica o sintomatología, por ejemplo, para designar a una persona que está hipoventilando, podemos decir que es a partir de 10 ventilaciones por minuto. E hiperventilando cuando el paciente presenta 30 o más ventilaciones por minuto. ¿Por qué? Porque nos vamos guiando de estos estándares. No es que una literatura tenga más razón que la otra, sino que manejan 2, 3 ventilaciones de diferencia. Muy bien, Alberto. Ok, entonces, esta es una formulita que también viene en su examen. ¿Cuál es la fórmula del volumen minuto? Bueno, es igual a volumen corriente o volumen tidal por la frecuencia ventilatoria de un minuto. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a ver la siguiente lic. Muy bien. Ahora, aquí quiero donde pongamos este énfasis. Dice, durante la ventilación normal en reposo, que ya hablamos, que son aproximadamente 500 mililitros, cuando una persona está en reposo, hablando en cuestiones de adulto, 500 mililitros, el volumen corriente, parte de este volumen, recuerden que 150 mililitros pertenece en el sistema, se queda, permanece en el sistema de la vía aérea, tráquea, bronquios, nasofaringe, orofaringe, faringe, laringe, todo eso, ¿sale? Y no participa en el intercambio. Por lo tanto, solamente 350 mililitros están realmente disponibles para el intercambio gaseoso. Por lo tanto, si el volumen corriente es de 500 mililitros y la frecuencia ventilatoria es de 14 respiraciones por minuto, el volumen minuto puede calcularse de la siguiente manera, eh, tomando en cuenta que el volumen minuto normal en un adulto debería ser de 5 a 7 litros por minuto, o igual decir a 5,000 a 7,000 mililitros por minuto. ¿Saben? Entonces, si nosotros sacamos la fórmula, porque ahí está el ejemplo, 500 mililitros por 14 respiraciones es igual a ¿cuánto? Sáquenlo sus calculadoras. ¿500 mililitros? ¿500 por 14? 500 por 14. A 7,000. Okay. Que es prácticamente el ejemplo que tenemos ahí. Entonces, quiere decir que si una persona maneja 7,000 mililitros por minuto o 7 litros por minuto de corriente de oxígeno, ¿está bien o está mal? Está bien. Perfecto. Según el volumen corriente minuto normal, que debería de ser de 5,000 mililitros a 7,000 mililitros, quiere decir que estamos bien. La siguiente, Lick.
Se pasó. Muy bien. Ahora, recordemos que no podemos hacer la fórmula de 500 por 14. ¿Por qué? Porque esos 500 no llegan al intercambio gaseoso. Dice, sin embargo, al considerar el espacio muerto, el proveedor de atención prehospitalaria, o sea, ustedes, señoritos paramédicos, se dará cuenta de que solamente 4.9 litros, casi 5 minutos, entran en contacto con los alvéolos y en consecuencia toman parte del intercambio gaseoso. Es decir, a los 500 mililitros le vamos a restar los 150 mililitros del espacio muerto, quedan 350 mililitros, ¿sale? Esos 350 mililitros por 14 respiraciones por minuto, en el ejemplo que estábamos utilizando, es igual a 4.900 mililitros por minuto. O sea, casi lo que marca el estándar, sale del volumen minuto. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, si el volumen minuto cae por debajo de lo normal, el paciente tiene una ventilación inadecuada, condición llamada hipoventilación, lo cual conduce a una acumulación de dióxido de carbono en el cuerpo. Lo que ya mencionaba por ahí hace rato, hipercapnia, creo que fue Alberto. La hipoventilación es común cuando los traumas en cabeza, los traumatismos craneoencefálicos o ya llamado lesión cerebral traumática, así se le llama ahorita, en cabeza o en tórax producen un patrón respiratorio alterado o una incapacidad para mover adecuadamente la pared torácica. ¿Qué quiero decir con esto? Lick, la siguiente. Ahora vámonos a este ejemplo. Vamos a suponer que nos encontramos un lesionado, un paciente con costillas fracturadas. Sí, o arcos costales fracturados. Ahora, una persona que tiene 2 o 3 fracturas de costillas, ¿cómo se le llama a eso? A esa condición. ¿Un tórax qué? ¿Inestable o qué? Ok, un tórax inestable. Cuando ya tenemos fracturas a partir de 2 o 3 arcos costales o conocido como costillas, ya podemos estar hablando de una condición que se llama tórax inestable. Bien, y ahorita vamos a ver qué cosa es eso, por ahí tenemos unos videos, pero en este ejemplo dice, un paciente con costillas fracturadas con respiraciones rápidas y superficial, nunca se vayan con la idea que una persona que respira rápido ya está metiendo demasiado aire. Al contrario, como es superficial las respiraciones, no hay buena profundidad, no está metiendo los mililitros que necesitamos, que ya hablamos que son 500. Entonces, debido al dolor de la lesión, puede tener un volumen corriente de 200 mililitros y una frecuencia ventilatoria de 30 respiraciones por minuto. Esto no quiere decir que porque ya tiene más respiraciones por minuto, el volumen minuto va a estar bien. No, el volumen minuto de este paciente puede calcularse de la siguiente manera. Volumen minuto es igual a 200 mililitros por 30 respiraciones por minuto, es igual a 6.000 mililitros por minuto o igual decir 6 litros por minuto. Si nos basamos a esta fórmula, estamos dentro del parámetro normal del volumen minuto, ¿sí o no? Sí, ¿no? ¿Ok? ¿Cuánto dije que es el parámetro normal en adultos de un volumen minuto? De 5.000 a 7.000, ¿no? Correcto. Entonces, si estamos en 6.000, podemos decir, bueno, ¿qué le va a pasar? Está fracturado, pero ¿qué le va a pasar? Pero si se requieren 6, 7 litros por minuto para un intercambio de gases adecuado, en una persona que no está traumatizada, o sea, que está en reposo, porque esta persona, sacando la fórmula, ¿por qué la fórmula me está diciendo que sí está metiendo lo que marca como normal en volumen minuto en un adulto? Bueno, dice, es menos de lo que el cuerpo necesita para eliminar efectivamente el dióxido de carbono, lo que indica hipoventilación. Más aún, recordemos el cálculo de la ventilación minuto efectivo, porque esto va a revelar la verdadera severidad de la condición del paciente. Hace rato hicimos la conversión de 200 por 30 respiraciones, pero recuerden que ese 200 mililitros hay que quitarle ¿cuánto?
150 que se queda en el espacio muerto. Por lo tanto, quedarían ¿cuánto? 50 mililitros. Solo 50 mililitros en una persona con costilla fracturada van a participar en el intercambio gaseoso. Por 30 respiraciones por minuto, esto es igual a 1,5 litros por minuto. Y esto revela, ¿sí? Esto revela la severidad de que va a tener tu paciente. Casi no va a llegar aire oxigenado a los alvéolos y el aire que va a llegar solo va a llegar hasta la tráquea y los bronquios, más no hasta los alvéolos. Y si no se trata esta hipoventilación rápidamente, conducirá a dificultad severa y finalmente hipercapnia y finalmente acidosis metabólica, coagulopatía, hipotermia y la tríada de la muerte, finalmente la muerte del paciente. Entonces, ¿por qué pongo estos ejemplos? Porque una persona que está en reposo va a estar manejando de volumen corriente o volumen tidal 500 mililitros, ¿sale? Pero si una persona no está en reposo, vamos a manejar volumen minuto más bajo, volumen corriente, perdón, más bajo, lo que me va a llevar a un volumen minuto más bajo, lo que me va a llevar a una disnea, una dificultad respiratoria. Y una dificultad respiratoria que no se trata me va a llevar a una insuficiencia respiratoria. Y la insuficiencia respiratoria a un paro respiratorio. Y el paro respiratorio a un paro cardiorrespiratorio. O sea, se fue con San Pedrito. ¿Sale? Eso es lo que nosotros debemos de observar. Una persona que no está ventilando bien no va a tener buena respiración. ¿Sale? Y tenemos que tratarla porque eso es disnea, eso es dificultad respiratoria. No nos vayamos a confiar y dejar que caiga en insuficiencia respiratoria, porque si te cae en insuficiencia respiratoria, se va directamente al paro posterior a eso, ¿sale? Al paro respiratorio. Y si se detienen los pulmones y no hay oxígeno, se detiene el corazón, que ya se conoce como paro cardiorrespiratorio. ¿Sí queda claro esa parte? ¿Sí me expliqué? Dime, Alberto, no había visto tu manito, perdón. Ok, todo esto es teniendo en cuenta una persona que está físicamente hablando sana, ¿no? Ok, sí. Porque si es una persona que está obesa, por lo tanto siempre va a tener dificultad respiratoria, aunque esté en reposo. Bueno, no siempre, tiene que haber también una condición médica. En una persona, por ejemplo, que está obesa, pero que se mantiene sentada o en reposo, por lo general, puede que no tenga. Ok, pero me refiero a una obesidad no de 130 kilos, 140 kilos, sino ya hablando de una obesidad, pues más que nada severa de 180 o 200 kilos. Ya es una persona que por lo tanto siempre va a querer, pues, querer respirar más y por lo tanto su respiración siempre va a ser un poco elevada, porque siempre le va a costar demasiado. Sí, y que tomemos en cuenta también en lo que dice Alberto, que cada movimiento, que como sus extremidades van a estar pesadas, cada movimiento, cada esfuerzo que haga esta persona, pues va a generar energía, va a generar fatiga, y la fatiga pues también te lleva a que puedas tener dificultad respiratoria. Por lo general estos pacientes se mantienen, yo he visto muchos pacientes que se mantienen con ¿cómo se llama? Se me fue con puntas nasales, lo mantienen con puntas nasales porque la respiración es un poco más costosa por el exceso de grasa y muchas cosas más. Aquí podemos hablar ya del exceso de grasa en las paredes de las arterias, que se llama aterosclerosis. La aterosclerosis también hacen que se pierda la elasticidad de las arterias y eso ya se le va a llamar arteriosclerosis. Por lo tanto, no va a permitir el intercambio de gases adecuado ya a nivel de respiración interna por la obesidad, y pues estos pacientes por lo general pueden irse rápidamente con San Pedrito. ¿Sale? ¿Algún comentario, duda? A ver. ¿Nada? Ok, muy bien. La siguiente, por favor. Bien, ahora, el volumen difícil de minuto, perdón, es algo difícil de estarlo como sacando, ¿sale? Nosotros nos tenemos que dar cuenta, cuando una persona tiene disnea, dificultad respiratoria, ya de entrada nosotros debemos de saber que no va a existir el volumen corriente adecuado, ¿sale? No va a existir. Y
desde que una persona se accidenta y aunque no tenga lesión, pero tiene una crisis, un ataque de ansiedad, vamos a tener una persona con disnea, respirando rápido, respirando lento, alterada, por lo tanto no va a haber buen volumen corriente, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para evaluar un paciente se necesita determinar primero con precisión si tiene problemas para respirar sí o no, ¿sale? Observar la frecuencia respiratoria del paciente. Sin embargo, recordemos que esta velocidad solo proporciona una parte de la información que se necesita. Ver la profundidad de cada respiración e información crítica que debe saberse cuando se evalúa la ventilación. Por eso cuando nosotros nos acercamos a una escena, la impresión general, o sea, general de tu paciente es la que te va a llevar a, ¿cómo se llama? A visualizar si tiene una dificultad respiratoria. Y el volumen minuto, que ya lo vimos que es otra medida utilizada para evaluar la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones, pues en un minuto, ¿sale? La siguiente diapositiva, Lick, por favor. O también puede ser por 30 segundos multiplicados por 2. Bien, pero aquí nada más vamos a tener en cuenta una cosita. Recuerden que muchas veces vamos a encontrar a pacientes con apnea, ¿sale? Que son periodos de ausencia de respiración. Entonces, puede alterarse por algunos intervalos o por algunos segundos, puede salir alterada pues esta parte, ¿no? Aquí entra también el pensamiento crítico. Si el paciente, si ustedes creen que es necesario tomar la frecuencia respiratoria en un minuto, o sea que en un minuto pues no se va a morir, pues háganlo de principio a fin, ¿sale? No hace mucho pasó aquí con unos compañeros, llevaban una persona con trauma de cráneo, es diabético, tuvo un pico de hipoglucemia, iba en su moto, iba en su casco, se queda inconsciente, cae de la moto, se fractura el cráneo, lo llevaban con una cánula, no lo iban ventilando, no iban checando frecuencia respiratoria, no iban checando nada, y el paciente se empieza a poner moradito y empiezan a darle RCP porque se guiaron por el oxímetro, porque el oxímetro dejó de marcar, pero dejó de marcar porque el paciente presentó apnea y iniciaron reanimación cardiopulmonar, estuvieron dando reanimación como 30-40 segundos y el paciente volvió a respirar y comentaron que lo habían sacado del paro. Por ahí el doctor les explicó lo que era la apnea y por qué no lo habían sacado del paro. Si a veces no podemos sacar un paciente en paro utilizando 2 minutos de compresiones, no lo vas a sacar en 40 segundos. Entonces ya por ahí comentaba esa parte el doctor para que pues fuera aprendiendo. ¿Sale? Por lo tanto, yo recomiendo que lo hagan de esta manera. Ahora, si el paciente está muy crítico y ustedes consideran que ahorrarse 30 segundos porque se le va a morir, van a contar 30 segundos y lo van a multiplicar en este caso por 2, también lo pueden hacer. ¿Sale? Nada más que en este caso hay que utilizar el pensamiento crítico. ¿Sí? ¿Sí les queda claro esa parte? ¿Sí me expliqué, Alberto? Sí, sin problema. Ok, muy bien. A ver, no me aparece la diapositiva. ¿Ven la diapositiva? Sí. Acá está. ¿Todos estamos ahí? Bien, ok. Hay que hablar también de las características de la respiración. La respiración normal debería parecer fácil, no laboriosa, no debe de haber uso de músculos accesorios, debe ser un flujo uniforme de aire que entra y sale de los pulmones sin problema. Debe haber velocidad y profundidad normal, que es conocido como volumen corriente. Ritmo o patrón de inhalación y exhalación regular. Sonidos respiratorios claros, o sea, tiene que haber murmullo alveolar, tienen que ser audibles en ambos lados del tórax, hemitórax izquierdo, hemitórax derecho.
Tiene que haber movimiento regular hacia arriba y hacia abajo en ambos lados del tórax y tiene que haber un movimiento coordinado abdominal y torácico. ¿Qué va a pasar cuando tengamos una característica de la respiración o cómo nos vamos a dar cuenta cuando sea una respiración anormal? La siguiente, link, por favor. Bien, parte de lo que vamos a observar es patrones de respiración inadecuada en adulto. Bueno, pues un adulto que está despierto, alerta, habla con oraciones completas, sin que el aire le falte y esas oraciones se interrumpan, por lo general no va a tener problemas respiratorios inmediatos, ni en vía aérea ni en cuestiones de pulmones, ¿sale? No de manera inmediata. Un adulto que no respira bien, pues puede parecer que se está esforzando mucho para respirar. La persona también puede estar respirando mucho más despacio, perdón, que es menos de 12 respiraciones, que ya hablábamos que eso es una bradipnea, o más rápido, más de 20 respiraciones por minuto, que es una taquipnea, cuando estamos respirando rápido, más de lo normal, ¿sale? Estas respiraciones requieren esfuerzo y pueden involucrar los músculos accesorios del tórax, el cuello y el abdomen. Cuando veamos estos músculos accesorios, estamos frente a una dificultad respiratoria. La siguiente, Lick. Muy bien. ¿Qué también podemos observar, aparte de lo ya antes mencionado, que sea una respiración anormal? ¿Alguien sabe qué es la posición de trípode? Sí, A ver, ¿cuál es? es cuando la persona se encuentra como así doblada, sentada, pero como tratando de respirar, Una, tratando una persona cansada, no sé. ok, una persona que por lo general se inclina hacia adelante para generar una presión torácica, ¿sale? Donde pueda, a ver quién manda un mensaje, donde pueda, por lo general, tener mayor comodidad para respirar, generar mayor presión para poder ventilar o respirar de manera adecuada. ¿Sale? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de unas respiraciones anormales? Esto principalmente en niños. Vamos a encontrar retracciones musculares. Ahí trae unas imágenes, ya se las voy a enseñar. Retracciones musculares o supraclaviculares, retracciones intercostales o subcostales, que es cuando los arcos costales se van como que hacia adentro, ¿sale? Cada vez que el niño ventila. Particularmente en niños. También la posición de olfateo o aleteo nasal en niños, eso es una prueba de que tiene una disnea o dificultad respiratoria. Mucho ojo en los niños. Los niños son muy susceptibles a esto, ¿sale? Se ve muy claro las retracciones musculares, supraclaviculares, se ve muy claro lo que es el aleteo nasal. Eso ya es un indicador de disnea y no hay que dejarlo pasar, ¿sale? De una dificultad respiratoria. ¿Qué otra característica? Bueno, la piel es muy chismosa, la chismosa que es nuestra amiga, ¿sí? La piel es nuestra amiga, es la única chismosa que debemos de permitir porque es la que nos dice que algo está pasando a nivel celular, ¿sí? A nivel tisular también del tejido. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una persona con una piel pálida, oceanótica, así como azul. Vamos a encontrar una piel fría, diaforética, sudorosa, lo que se conoce como diaforesis, que es pegajosa. Sale una piel pegajosa, sudorosa, que eso es diaforesis. Bien, la posición de trípode que ya comentábamos por ahí, ya comentaba Jared que era prácticamente una posición hacia adelante y tratando de generar presión en lo que es el diafragma. Sí, cuando encuentres una persona así hacia adelante, que así se siente mejor porque le duele para respirar, podemos ir buscando las lesiones en la caja torácica, ¿sale? Ahora, también hay que tener en cuenta algo. Nosotros no solo debemos de dar reanimación cardiopulmonar solo cuando un paciente no tiene pulso, ¿sale? Un paciente en paro cardíaco puede parecer que está respirando. Estas respiraciones esporádicas y ocasionales se llaman jadeos agónicos y ocurren cuando el centro respiratorio en el cerebro. Ahora, ¿cuál es el centro respiratorio en el cerebro del sistema nervioso central? Bulbo raquídeo. Muy bien.
es el bulbo raquídeo, a nivel del sistema nervioso central, entre lo que es el cerebro, en la parte del tronco encefálico, unido con el inicio de la médula, ahí vamos a encontrar el bulbo raquídeo, ¿sale? Que ese principalmente trabaja con dióxido de carbono, por lo tanto, por eso es importante el dióxido de carbono, ¿sale? Entonces, cuando una persona ya no está ventilando bien, ya no hay oxígeno, se está terminando, esa persona va a parecer que con el alma quiere jalar ese oxígeno, quiere que con esa presión negativa, succionar el oxígeno que hay en la atmósfera para meterlo en los alvéolos, pero solamente vas a encontrar jadeos agónicos. Ese es el nombre realmente que se le atribuye. ¿Por qué? Porque el centro respiratorio, que en este caso es el bulbo raquídeo, está mandando señales todavía haciendo su lucha para que el huésped, en este caso el ser humano, pues no muera en el lugar, ¿sale? Estos jadeos no son adecuados porque son lentos y en general demasiado superficiales, ¿sí? A los pacientes con jadeos agónicos, se les debe proporcionar ventilación a presión positiva, conocido como la BBM, bolsa, válvula, mascarilla, también conocida como AMBU, por el nombre de la marca, ¿sale? Pero realmente es la marca, no se le llama AMBU. Se le debe proporcionar ventilación artificial y muy probablemente compresiones torácicas, ¿sale? Entonces hay que tener en cuenta esta parte. Entonces ya hablamos de lo que es la respiración normal, cómo se ve una respiración anormal en un paciente. Ahora vamos a hablar de la mnemotecnia o de qué manera podemos nosotros evaluar todo eso, porque pues ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo encuentro una fractura de costillas o de arcos costales? ¿Cómo sé que el paciente tiene una disnea? ¿Cómo puedo detectar la piel pálida o cianótica o la piel fría o las restricciones musculares? ¿Cómo? La siguiente, Lick, por favor. Bien. La mnemotecnia que por lo general utilizamos en la atención médica prehospitalaria básica o los proveedores de atención prehospitalaria es una mnemotecnia conocida como IPAP. De ahora en adelante, yo sé que muchos pertenecen aquí a grupos de emergencia. De ahora en adelante, cada paciente que ustedes vayan a tocar o a evaluar, recuerden, en la evaluación primaria que estamos viendo eso, siempre buscar características de una hemorragia masiva. No hay, me voy al control de la columna cervical. Si no hay ningún tipo de lesión, manejo de la vía aérea. Que está hablando mi paciente, no me importa. Le pido que abra la vía aérea o que abra su boca, que saque la lengua, reviso diente, reviso paladar duro, le reviso paladar blando, reviso la úvula, reviso la lengua y cualquier objeto, lesión o lo que sea que pueda existir en esa vía aérea que me pueda a mí obstruir la vía aérea posterior o cuando caiga inconsciente mi paciente. Eso es en la valoración de la A. Ahora, de ahora en adelante, en la B, siempre vamos a hacer IPAP. IPAP, primero, la I significa inspección. Tenemos que inspeccionar, ver, observar, determinar lo que hablábamos en las diapositivas anteriores. A observar si ese paciente le cuesta respirar, ese paciente está en posición de trípode, se toca el tórax, te dice que le duele cada vez que respira. Eso es lo que nosotros tenemos que inspeccionar y eso lo hacemos a través de la observación. Lo segundo que vamos a ver, si yo veo que, por ejemplo, el paciente tiene lesionado, tiene las manos en el tórax y le está costando, yo lo estoy inspeccionando, lo estoy observando, por lo tanto yo sospecho que hay una lesión ahí y voy directo a palpar, de ahí voy a empezar a tocar, pero cuando vayamos a palpar no tengan miedo, porque a veces he observado que llegan y parece que están batiendo pozol y van a hacer un pozolazo por ahí. No vamos a batir pozol ni nada de esas cosas. Toquen bien, observen, lean la anatomía, estudienla para que sepan dónde tocar, para que sepan dónde buscar en clavículas, dónde buscar en esternón, dónde buscar en los arcos costales, en mujeres. En mujeres hay que tener mucho cuidado, mucho respeto y mucha privacidad. Si hay una mujer que llega contigo
en la misma guardia, en la misma ambulancia, de preferencia que esa mujer evalúe a la mujer. Si no hay ninguna mujer y solamente vamos puros hombres, hay que hablar con el paciente si está consciente. Señora, voy a palpar su tórax, con mucho respeto, ¿me permite? Sí, sí te permito. Vamos a tocar alrededor de lo que es el seno. No tenemos por qué tocar el seno ni estando dándole vuelta porque eso sería una falta de respeto, ¿sale? No tenemos por qué tocarlo si nosotros podemos palpar en este caso alrededor. Podemos palpar alrededor que vamos a ir buscando hundimiento, deformidades, crépitos, enfisema subcutáneo, y muchas cosas más, ¿sale? Vamos a ir palpando bien todo el arco costal, desde donde pasa hasta donde llega al esternón, hasta la parte de atrás. También a veces creemos que palpar el tórax solamente es la parte anterior. Tenemos que palpar la parte posterior también, porque recuerden que las costillas llegan y se inervan a la parte de la columna. Eso también pertenece a caja torácica. No nos vayamos de que el paciente está en supina, pues ya nada más aquí le toco y ya no tiene nada. No, también se hace en la parte de atrás. No solo cuando vayamos a checar columna, que ya lo lateralicemos, ya nada más vamos a checar columna. No, también hay que tocar los arcos costales que están en la parte posterior, ¿sale? ¿De qué otra forma lo vamos a hacer? Bueno, vamos a suponer que yo encuentro una persona que le duele, ay, está con dificultad respiratoria, ay, me duele, y está quejumbroso, se está quejando. Entonces, posterior que sigue de la I, la P, palpación, empiezo a palpar y encuentro un hundimiento y toco y hay crépito, yo, fractura de costillas. ¿Qué sigue? Voy a ver qué tanto lesionó de manera interna esa fractura de costilla. ¿Cómo lo voy a hacer? Auscultando. Y para auscultar vamos a necesitar un estetoscopio, ¿sale? Vamos a necesitar un estetoscopio, nos lo vamos a poner y vamos a auscultar siempre de manera comparativa. Ápices y ápices, base y base. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Segundo, tercer espacio intercostal, línea media clavicular, ahí está una ápice. Y de manera comparativa, si te dice que le duele el lado derecho, entonces ausculta primero el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque necesitas escuchar el ruido normal. Ya una vez que escuchas el murmullo alveolar, que escuchas que está todo bien, comparas el lado lesionado y ahí es donde dice, no se escucha igual, algo está pasando. ¿Qué tendrá? Tendrá estertores, tendrá estridores, tendrá sibilancias, tendrá roncus. ¿Qué será que tiene? ¿Sale? Eso lo vamos a saber a través de la auscultación. Vamos a auscultar siempre de manera comparativa, nunca lo vamos a hacer ápices y bases, no, ápices y ápices, siempre del lado donde te dicen que no hay lesión, te vas hacia el lado donde te indican la lesión o donde tú observas la lesión si el paciente está inconsciente. De ahí te vas a la base, ¿sale? ¿Dónde encontramos la base? Cuarto y quinto espacio intercostal, línea media axilar anterior. Ahí vamos a encontrar la base. Entonces ahí ponemos el estetoscopio, la campanilla del esteto y posterior nos vamos hacia el otro lado. Esa es la manera correcta de auscultar. Y por último vamos a percutir. ¿Qué significa percutir? Bueno, vamos a poner nuestra mano y con 2 deditos vamos a golpear. Yo por lo general, yo eso no lo recomiendo en una escena porque si auscultar se nos complica mucho por los ruidos externos o exteriores, aún teniendo una conexión a los canales auditivos, imagínense escuchar a simple oído una hiperresonancia, una hipermatidez, en este caso percutiendo, es muy difícil. Y si el paciente está crítico, si inspeccionas y te das cuenta que hay una dificultad respiratoria, palpas y hay una fractura de costillas, auscultas y encuentras un ruido, ¿qué te gusta? Un ruido pulmonar apagado o hay ausencia en ese lado, pues ya sabes que ya hay una lesión, ya no necesitas buscarle ahí, perderle el tiempo en lo que es la percusión, ¿sale?
pero es una mnemotecnia que no tenemos que aprender como tal, ¿sale? Entonces, recordemos, la mnemotecnia es inspección, palpación, auscultación y percusión. Repito, inspección, palpación, ausculto y percuto. ¿Sale? Si no puedo percutir, por lo menos siempre tengo que hacer las otras tres. Inspecciono, palpo y ausculto. Por lo menos esa. ¿Sale? La siguiente, Lick, por favor. ¿Qué voy a inspeccionar? Ahí es donde nosotros debemos ser chismosos. Ahí es donde nuestros ojos tienen que estar viendo todo, así como cuando estamos en el chisme que queremos saber todo, observar todo y que la vecina me cae mal y por la ventana la veo y veo cómo se mueve, cómo camina, qué vestido lleva, que ese vestido está feo, que vele los tacones, que no le combina con el arete, que se pone una estrella en el cachete, que se pone una diadema en, no sé, en el cuello, así como a veces observamos de pies a cabeza a la persona que nos cae mal, así de igual manera, pero de igualita manera vamos a observar al paciente cómo respira, por qué respira así, porque acá se eleva y acá se desciende, porque lo está haciendo raro y acá porque una parte del tórax se eleva, la otra parte no. Todo eso es lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Por qué tiene una mancha morada, una equimosis? ¿Por qué se le ve un hueco ahí en ese lado del tórax? Eso es inspección, ¿sale? Vamos buscando en la inspección que exista una buena expansión torácica, que no exista uso de músculos accesorios, que no existan movimientos paradójicos, sino que el movimiento sea uniforme y que no existan tórax inestable. Ahí tengo por aquí tengo unos videos. Lick, la siguiente diapositiva, por favor. Ok, valorando en este caso profundidad y ritmo de lo que es el tórax, ¿sale? Eso es bien importante. ¿Qué sigue, Lick? Muy bien, vamos a escuchar un video para que veamos los patrones respiratorios, en este caso inadecuados, que vamos a encontrar patrones rápidos y superficiales con periodos de apnea, patrones respiratorios donde van a estar lentos y rápidos, también con periodos de apnea, donde van a haber movimientos paradójicos y todo eso. ¿Sale? Vamos a reproducir el video. Creo que no se escucha, Lick. No sé si por ahí le puede poner a... Bueno, si no se escucha, no se preocupen, solamente observen la forma en la que se mueve el tórax, la expansión torácica. Si no, igual me lo recuerdan y ya puedo mandar el video al grupo, ¿sale? Nada más ahí me lo recuerdan porque pues luego sí se me olvida. ¿Notaron alguna diferencia o todas igual? Por sus risas, todas igual, ¿verdad? No, algunas son lentas y algunas muy rápidas. Muy bien. Algunas son rápidas y superficiales nada más. Otras son rápidas y superficiales con periodos de apnea. ¿Qué quiere decir esto? Ausencia de la respiración por intervalos de 20, 30 o hasta 40 segundos. ¿Sale? Otras son profundas, superficiales y rápidas a la vez con periodos de apnea, como por ejemplo el chain stop, que es una de las respiraciones
más complicadas y que se dan principalmente en un traumatismo craneoencefálico o lesión cerebral traumática secundaria con efecto de masa. Hay una herniación de tipo uncal, se está herniando el cerebro, se está herniando el encéfalo, se está yendo por lo que es el foramen magnum, que es el orificio o el hueco que hay en la bóveda craneal. Se está, por el aumento de la presión intracraneal, claro que lo que pasa en este caso es que el bulbo raquídeo está sufriendo esa presión o esa compresión de masa y genera impulsos nerviosos o malas señales al tórax para que trabaje como quiera, ¿sale? Eso es principalmente en personas con trauma de tórax grave, ¿sí? La siguiente, por Bien, aquí vamos a observar un tórax inestable. No pregunten de dónde lo saqué. El TikTok. Esa es una retracción sifoidea. Si se dan cuenta, el apófisis sifoides del externón se hunde en cada ventilación. ¿Ya alguien de aquí había visto algo así? ¿En un paciente real? Sí, yo ya había visto, bueno, he visto varios. Ok, Alberto, ¿con cinemática de trauma referente a qué? Pues tenía fractura de tórax. Ok, por derrapado de moto. Se dio con la parte del volante de su automóvil. Ok, sí, es muy común. Es muy común en ese tipo de física de trauma. Muy bien. ¿Y tú, Jared? Uno que se fue entre una postería y se dio con un poste y se fracturó las costillas. De corazón de chipilín. De esos que para el Estaba ganado. durísimo. La siguiente, Lick, porfa. Muy bien, ese también un tórax inestable. Pero a la altura del quinto o sexto espacio intercostal, cuarto, quinto y sexto aproximadamente. ¿Sí lograron verlo? ¿Sí se ve bien en el video? Sí. Muy bien. Siguiente, Lick. Es el de Paraíso, ¿no? Ajá. Macheteado. Dicen. Ahí es una herida de tórax. Regresa tantito, Lick, por favor. Ok, esa herida de tórax por arma blanca por un machete. Aquí vemos la parte posterior, vemos la lesión, vemos una laceración abierta. Aquí lo único que en la posición que lo tienen, si pueden observar, el sello o la última parte donde lo van a sellar, que es abajo, debería de ir arriba, porque si no pasa esta condición, que una se puede despegar, otra se llena de sangre. ¿Por qué? Porque por gravedad, por lógica, la sangre va a descender a como está el señor, va a descender hacia abajo. Por lo tanto, si tú pones el parche de 3 vías, o sea, la parte que está hasta abajo, sellas arriba, funciona mejor. Ese es nada más como un tips ahí que se los hacemos llegar, que es el famoso parche de 3 vías, ¿sale? La siguiente. Aquí vamos a ver un movimiento paradójico. Si se dan cuenta en ese movimiento paradójico, la parte izquierda donde está la lesión, cuando esa parte asciende, la parte derecha desciende. Por eso es un movimiento paradójico. ¿Por qué? Porque mientras una parte sube, la otra baja, y mientras la otra parte sube, la otra desciende. ¿Sale?
Esos son movimientos paradójicos. Cuando encuentren una persona así, va a tener una dificultad respiratoria tremendísima y sí o sí va a necesitar oxígeno suplementario, sí o sí. Muy bien. Siguiente link. Muy bien, aquí es donde le comentaba con cuestión de los niños. Cuando hay dificultad respiratoria en niños, vamos a encontrar aleteo nasal, vamos a encontrar retracción sifoidea, que es prácticamente donde se hunde lo que es el externón con las costillas. Tiraje intercostal es que, aunque el niño esté gordito, de complexión pues gruesa, vamos a ver como si tuviera flaquito. Se van a notar demasiadas los arcos costales. ¿Por qué? Porque va a haber una dificultad respiratoria. Y también podemos encontrar movimientos toracoabdominales. ¿Qué significa eso? Bueno, movimientos donde lo que es el tórax asciende y el abdomen desciende. Y si ustedes pueden observar en su propia ventilación, tanto como el tórax y el abdomen hacen un movimiento simétrico, ¿sí? Hacen un movimiento uniforme. Los dos ascienden y descienden. Cuando encuentren una disociación tóraco-abdominal, preocúpense porque van a estar frente a una lesión crítica que va a llevar al paciente a una disnea, a una dificultad respiratoria. ¿Sale? Muy bien. La siguiente, Lick. Muy bien. La palpación. En la palpación es la tocadera. Sí, así lo vamos a ver a grande rasgo. Ahí es la tocadera en alto. Ahorita estamos hablando de pura inspección. La palpación es donde yo ya voy a empezar lo que comentaba, ¿no? A palpar bien, a tocar, a sentir. Yo no voy a tocar piel, quiero sentir los arcos costales, quiero sentir la estructura ósea. Es lo que quiero sentir, ¿sí? Lo que quiero sentir y ver. Si necesito exponer el tórax, lo hacemos si es mujer, ya antes mencioné que si es mujer, con mucha privacidad, también hay formas de cortar la ropa, no la vas a cortar por en medio, la vas a querer cerrar y luego se va a abrir. Córtala por un lado, abres tantito, revisas, no hay nada, no hay equimosis, no hay golpe, no hay edema, no observas absolutamente nada, palpas y todo íntegro, vuelves a cubrir, ¿sale? Vamos buscando deformidades, hundimientos, crépito, inestabilidad al tacto, hipersensibilidad, todo eso vamos a buscar. Muchas veces el paciente está consciente y tantito le tocas y ay, me duele, no sé qué. Entonces, hay que revisar cuál es la posible lesión que tiene ahí. ¿Sale? Por eso palpamos, porque vamos buscando la inestabilidad al tacto o la hipersensibilidad. ¿Sale? Eso nos tiene que quedar igual claro. La siguiente, Lick. Vamos también en este caso, cuando encontremos esto, lo vamos a ver a través de la inspección, pero posterior a eso tenemos que palpar igual para ver si hay 2, 3, 4, 5 costillas fracturadas o incluso el esternón. La siguiente, Lick. La siguiente. La siguiente. Muy bien. La primera imagen donde está el lesionado, que se le cayó la cara de vergüenza, ese lesionado tuvo un accidente aquí en la carretera Comalcalco Paraíso, bajando el puente, lo dominó la moto y del lado izquierdo está el muro de contención de concreto y del lado derecho de la protección de las curvas es como una lámina. Entonces por ahí se pasó el rostro y parte de lo que es el tórax. Si pueden observar, tiene unas laceraciones profundas, abiertas en tórax, que se parcharon en su momento, pero el doctor quería ver la lesión y descubrió, ya ahí se encontraba en el hospital. El paciente, pues por su cinemática de trauma y por sus mecanismos de lesiones, falleció a los 7, 8 días, si no mal recuerdo. El de en medio, vamos a ver contusiones pulmonares. Recuerden que aunque no encontremos fractura de costillas, no quiere decir que no hay lesión en pulmón, por eso se ausculta. Por eso la mnemotecnia IPAP es completa, porque si yo toco, obviamente ahí vamos a generar dolor, pero si yo no encuentro crépito, no solamente las costillas pueden lesionar el pulmón, también pueden existir contusiones pulmonares. Recuerden que en la cinemática de trauma de alta energía en tórax, como es un
es una estructura hueca, los pulmones son órganos huecos también, la transferencia de energía, esas ondas de energía pasan hacia adentro y pueden hacer que se cizalle o se rasgue la pleura o incluso colapse el pulmón. No necesariamente tiene que haber fractura de costilla para que punce el pulmón, para que lesione el pulmón, no necesariamente. También las contusiones pulmonares y también los accidentes de física del trauma de alta energía pueden generar lesiones internas, no tan solo en pulmones, sino recuerden que también ahí tenemos el corazón, ¿sale? Y en la otra imagen, la última, pues una persona albañil que cayó entre unos varillas, ¿son varillas eso? Entre unas varillas y pues ingresaron en lo que es el tórax, lesionando, colapsando el pulmón derecho, ¿sale? Bien, en este caso, pues se fija el objeto, nunca retiramos, no se puede retirar y le damos prioridad a la ventilación porque pues va a estar colapsado un pulmón y va a estar sobrecargado el otro, ¿sale? Muy bien, la siguiente, Lick. La auscultación. Bien, en la auscultación, pues vamos buscando murmullo alveolar, que sea normal, que es normal, ese ruido, sibilancias como broncoconstricción, que eso lo genera la broncoconstricción, estertores que lo generan los líquidos y los estridores, algún tipo de obstrucción, como por ejemplo flema, ¿sale? La identificación de los ruidos respiratorios lo vamos a hacer a través de la auscultación. Hace rato mencioné dónde están las ápices. ¿Quién me lo recuerda? En los espacios. Segundo espacio, línea media clavicular. Segundo No y sé. tercer espacio, intercostal, línea media clavicular. Muy bien. Otra persona que me diga dónde están las bases. Chicos, participen, que ya casi nos vamos. Emily, No recuerdo, Jenny. creo que de la cuarta a la quinta dijo algo así. Muy bien. Cuarto y quinto espacio, intercostal, línea media axilar, ya no clavicular, sino axilar anterior, o sea, un poquito hacia adelante. ¿Sale? Ahí están las bases. Ahí lo vamos a encontrar. Siguiente. Bien, esos videos se los voy a mandar para que ustedes lo escuchen con sus audífonos, y vayan asimilando los ruidos respiratorios normales y los que no son normales. ¿Sale? Siguiente. Ya estos videos se los mando. Siguiente. Muy bien. Aquí nada más un repaso anterior. Aquí nada más un repaso de lo que son las ápices y las bases. ¿Sí? Y ¿dónde se encuentran? Segundo, eso es pregunta de examen. Segundo y tercer espacio intercostal, línea media clavicular. Y cuarto y quinto espacio intercostal, línea media axilar anterior. ¿Sale? La siguiente. Muy bien. Y en la percusión, lo que le decías, la forma de percutir, Lick, puede darle otro clic para que aparezca. ¿Ok? La forma de percutir es esa, es la siguiente. Un ruido normal es resonante, hiperresonante es que hay aire en el área pleural, matidez es que hay líquidos y timpanismo que hay líquido más aire externo a la pleura. Por ahí también hay un video, igual se los voy a hacer llegar. Siguiente, Lick. Ya son las últimas dos diapositivas. Muy bien. Ahora, van a prestar especial atención a la presencia de signos de estabilidad respiratoria. Personas inconscientes, moraditos, o sea, cianótico, frecuencia respiratoria arriba de 35, menor de 10 respiraciones por minuto. Movimientos torácicos asimétricos, el derecho sube y el izquierdo baja y así sucesivamente, ¿sí? Incoordinación torácico-abdominal o fatiga muscular, o sea que asciende el tórax y desciende el abdomen. Pérdida de presencia de crepitación subcutánea, la parte del tejido cutáneo, o sea, la piel se infla por el exceso de lo que es aire y tú lo tocas y sientes como se rompen, sale como si se rompiera la piel, como si las burbujitas reventaran. Eso es enfisema subcutáneo. Heridas torácicas soplantes, o sea, un neumotórax abierto por cualquier lesión. Lesiones que deben
ser reconocidas y tratadas a la evaluación primaria, neumotoras de atención, que eso ustedes no van por ahí, pero ya pueden ir leyendo sobre eso, bolet costal o contusión pulmonar, que es lo que comentaba Alberto, que es cuando una persona se da con el volante en el tórax, heridas soplantes, que es neumotórax abierto, y hemotórax masivo, que hay un sangrado, pero cañón dentro de lo que es los pulmones. Y las situaciones potenciales graves son neumotórax abierto, tórax inestable con contusión pulmonar, depresión del sistema nervioso central, patrones anormales de respiración como los que vimos, Kussmaul, Biop y Cheyne-Stokes, y respiraciones diafragmáticas por neumotórax de atención y lesión de médula espinal. ¿Sale? A esas lesiones, si le toman captura, pueden ir leyendo para que se vayan asimilando. La siguiente, Lick. Muy bien. Y la última, que es los problemas respiratorios que amenazan la vida. Si la respiración está ausente o es inadecuada, iniciamos ventilación a presión positiva con oxígeno adicional al 100%. Si la frecuencia es mayor a 24 por minuto y la profundidad es adecuada, administramos oxígeno a 15 litros por minuto con mascarilla facial con reservorio no recirculante de manera inicial, considerando la posibilidad de ventilar al paciente más adelante. ¿Sale? Y la última, que creo que ya es la... Bien. Ahora, siempre les regalo esta diapositiva a los alumnos, que si no estudian, cuando están enfrente a un paciente crítico, sus caras van a ser una de estas. Y se lo juro por Diosito Santo que me he encontrado personas o paramédicos que incluso son de años y que les cuesta mucho manejar la ventilación. Bueno, pues parte sería todo. No sé si tienen alguna duda, que sea breve para que la aclaremos, porque ya por ahí llegamos al final de lo que es la clase virtual. Sí, de hecho, hay como comentario también, bueno, en mi caso yo todavía utilizo para lo que es checar lo que es el tórax y si respira, pues la mnemotecnia del voz, que es el ver, oír y sentir. Y pues también como comentario, ¿no? Cada vez que se vaya a checar lo que es la respiración, nunca se le comenta, en este caso al paciente, porque el cerebro empieza de engañoso y puede respirar de más o puede hacer que su respiración no sea constante. Es correcto, la frecuencia respiratoria se checa sin comentarle al paciente porque pues el sistema nervioso central va a hacer cambios conscientes en esa respiración. Con lo segundo, la evaluación voz es una evaluación que desde que inició el COVID ya no se recomienda por cuestiones de salubridad. Entonces nada más ahí para recomendación. Ya anteriormente, años atrás, se hacía para checar la ventilación, ponías el oído y checabas si por ahí sentías, oías, en este caso, ver, sentir y oír, ¿sale? Pero ya no se utiliza, ya. Ok, creo que se le fue la señal a Lee. Por ahí, voy a hacer un último pase de lista para que tengan sus cámaras encendidas, por favor. Bueno, por ahí se me apagó mi otro celular, pero ¿alguna otra duda que tengan por ahí alguien? ¿Sí me gané mi punto o no? Claro que sí, Alberto, te ganaste varios, eso es todo. ¿Sí? Dime. Bueno, ¿alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, ¿de qué tarea? Ya no voy a dejar más tarea hoy porque dejé varias el domingo. Entonces, por ahí para que no se saturen, la vayan haciendo y me la vayan mandando.